Buenas tardes. Pues vamos a esperar un poquito más público y empezamos. Bien, pues vamos a iniciar. Estamos hablando de las propiedades de las cerámicas con la distribución de Weibull, cerámicas clásicas con el ejemplo de la caolinita, con los ejemplos de los vidrios que son cerámicos amorfos. Y de ahí pues hemos hablado de transición vítrea, hemos hablado de cómo se producen los vidrios y pues el caso particular del vidrio templado, laminado y las vitrocerámicas, pues que son productos de mucho mayor tecnología que tienen propiedades interesantes. En el caso de los vidrios templados se genera vidrio de seguridad. En el caso de vitrocerámicas obtenemos propiedades térmicas muy particulares, como por ejemplo un coeficiente de expansión térmico igual a 0. Pues estos productos son productos de alto volumen. ¿Sí? Prácticamente todos tenemos vidrio templado en nuestra casa, todos tenemos vidrios comunes en nuestra casa, todos tenemos porcelana. Y industrialmente son mucho más importantes que las cerámicas que luego en la ciencia de materiales dicen que son tan fabulosos. Sí, pero existen ciertas cerámicas y cuando yo estudiaba prácticamente no tenían aplicaciones, pero que durante el siglo XXI han empezado a surgir y poco a poco se están haciendo más importantes a nivel industrial y comercial. Y las cerámicas de alta resistencia son aquellos productos cerámicos cuya primera función es resistir elevadas cargas mecánicas, sin que por esto hay maneras de, bueno, de suprimir las grietas. Sí, pues si hablamos de porcelanas y terracota, alfarería, la primera función es contener comida, servir para preparar productos químicos, pero no más. El vidrio templado, sus propiedades principales son ópticas, permitir la entrada de la luz, y en vidrio templado, en segundo lugar, prevenir la fractura. Vitrocerámicas
pues sus propiedades están optimizadas para aplicaciones térmicas, no son ninguna maravilla en términos de dureza o resistencia. Y aquí vamos a aquellos que pueden trabajar a elevadas cargas. Y en esto se excluyen los recubrimientos ultraduros porque dice aquí de manera autónoma. Les he explicado, si hacemos un recubrimiento muy delgado, nanométrico, micrométrico, el sustrato le puede dar la tenacidad que el recubrimiento por sí no tiene, y la distribución de Weibull nos dice que si el recubrimiento es muy delgado, vamos a tener muy elevada resistencia. ¿Sí? No vamos a considerar aquí el concepto de volumen pequeño, pues, y por lo tanto se va a requerir un muy elevado grado de perfección, pues en la producción se tiene que evitar cualquier forma de poros o defectos y una muy alta tenacidad de la fractura. Y para estas cerámicas, propiedades térmicas, eléctricas y ópticas son factores secundarios. Pues, ¿cuál es el problema cuando vamos a estudiar esto? Es que la gama de productos es muy amplia. Cuando hablamos de metales, por ejemplo, sabemos que el 80% de las aplicaciones de metales son aceros y hierros. El 18% son aleaciones de aluminio y pues todo lo demás, pues cobre, circonio, titanio, magnesio, solamente son 2% del mercado. Aquí no tenemos esto, pues hay varias, bueno, la cantidad de cerámicas disponibles es enorme, más que nada en los últimos 10 años se ha expandido muy fuertemente. Otro problema es que dependiendo de las condiciones de procesamiento, vamos a tener otras propiedades. Y pues si queremos buscar desarrollar, optimizar o seleccionar estos materiales, pues las variaciones van a ser compromisos entre criterios contradictorios. Pero pues lo que vamos a tratar de hacer es indicar un par de principios básicos que permiten entender cómo se pueden seleccionar y desarrollar nuevos materiales cerámicos cuyo enfoque es la alta resistencia. Y pues para dar un ejemplo, aquí hice una tablita de cerámicas, nitruro de silicio. Pues el módulo de ion aquí es 260, aquí 320. ¿Por qué? El K1C, el K1 crítico, 5.8 megapascales raíz metros, cerca del límite medio frágil perfecto, pero aquí tenemos 8.5. La densidad es igual, pues, y la dureza de Vickers aquí para uno lo tenemos, para el otro no se nos dan. ¿De dónde la diferencia? Pues quién sabe, pero debe de ser tamaño de grano, método de sinterizado, pero en las tablas los proveedores vemos ninguna diferencia, son de diferentes fabricantes. Alúmina, mayor módulo de ion, menor tenacidad de la fractura, durezas, hay que recordar para steel cord, pues el acero más fuerte que tenemos, aquí vamos en 13 gigapascales, en alúmina 20 gigapascales. Densidades, que aquí viene. Luego, si se le agrega 4% de óxido de silicio para facilitar el sinterizado, vemos que bajan las propiedades, baja la densidad. Y algo muy importante aquí es que algunos productores dan exponentes de Weibull. Y hemos visto conforme mayor sea el exponente de Weibull, pues más angosto el rango de esfuerzos al que puede fallar este material. Y en este sentido vemos que aquí se tiene un balance, por un lado, entre dureza, que es mayor
no, perdón, no es un balance. Pues, pero aquí sí tenemos diferentes calidades, pues, y el punto es, ¿por qué ocurre esto? Pues el primer ejemplo que podemos ver es la circonia, y la circonia tiene un sistema, bueno, un diagrama de fases medio complejo. A veces se le dice que es el acero de las cerámicas. Y esto es porque tenemos este líquido. Del líquido enfriamos a una fase cúbica y la fase cúbica se transforma en la circonia pura a una fase tetragonal y luego monoclínica. Y esto para la circonia pura se le puede mezclar con itria, óxido de itrio, y obtenemos estas zonas de estabilidad. En la zona marcada con T tenemos la fase tetrática, C cúbica. Si tenemos del lado izquierdo una L, del lado derecho una C, vamos a tener líquido con cúbico. En esta zona donde no hay letra, si vamos del lado izquierdo vemos la T de tetragonal, del lado derecho cúbico. Aquí tenemos lado izquierdo monoclínico, lado derecho tetragonal, pues tetragonal. Y en esta zona tenemos izquierdo monoclínico, derecho cúbico, pues una mezcla de dos fases. Ahora, algo importante en este asunto es que todas las transformaciones que se dan de cúbico a tetragonal y de tetragonal a monoclínico son martensíticas. Ocurren muy rápido, sin difusión, y vemos que las tres fases tienen diferente densidad. El cúbico es más denso, tetragonal es menos denso, monoclínico es menos denso todavía. ¿Y cuál es el problema aquí? Si vamos de cúbico a tetragonal, se va a generar de manera súbita algo que tiene mayor volumen, porque el volumen es inversionalmente proporcional a la densidad, pero tiene mayor volumen que la matriz en la que se nuclea. Y simplemente durante la solidificación, este material se estalla, ¿sí? Pues por la expansión de las fases y por la fragilidad del material. Pues a primera vista no sirve para nada, pero vemos que si podemos agregarle itria, desde un 9% de itria, dice el diagrama de fases, que nos quedamos en cúbico. Y pues vamos a tener la circonia cúbica. Se puede, aparte de itria, se puede utilizar ceria, magnesia o óxido de calcio. Pero itria es más utilizado y no necesitamos los 9% de itria. Se puede con tan solo 8% de itria estabilizar un material como 100% cúbico. Esto es por la cinética de la transformación, o por la fuerza impulsora más bien. No necesitamos siempre, bueno, más bien el diagrama de fase es una cosa, la cinética de las reacciones son otra. Pues en el material vemos aquí circonia cúbica, punto de fusión de 2700 grados. Creo que aquí está, 2715 grados. Pues es un material refractario, resiste muy elevadas temperaturas, es químicamente inerte, pues no va a corroerse, no va a atacarse, no va a perder su lustro por ácidos fuertes o bases. En su forma monocristalino ya lo hemos visto, son las gemas de Swarovski. No sé si ya les dije, pero si pasan a
Oasis Coyoacán, ahí para darse un paseadito, pues ahí hay una tienda de Swarovski, pueden ver mucho. Lo hemos mencionado en el capítulo anterior, que se produce por combustión autopropagada de circonio y itrio en combinación de oxígeno. Pues la producción aquí la repito, ya la conocemos. Y la combustión autopropagada va a generar macrocristales columnares que posteriormente se pueden trabajar. Ahora, la circonia dopada con itria tiene propiedades medio especiales en el sentido de que si tenemos circonio, oxígeno 2, son 2 oxígenos para cada circonio, pero para cada itria vamos a tener, tengo 2 y 3, aquí si tuviera 2 tendría 4, pues le faltaría un oxígeno. Y esto permite conducción eléctrica mediante la difusión de iones de oxígeno. Y es un proceso que se utiliza en celdas de combustible para poder transportar corriente y oxígeno a través de la membrana. Por el otro lado, si vamos en el rango CT, vemos que la transformación de tetragonal a monoclínico, aquí tenemos el eutectoide, ¿sí? Tetragonal da monoclínico más cúbico. Esta reacción normalmente no se va a dar. Si estamos en este rango entre tetragonal y cúbico, la fase monoclínica por razones de cinética no se va a generar. Pues vamos a tener tetragonal de manera metaestable hasta temperatura ambiente. Pero si se propaga una grieta, la tetragonal, por el campo de esfuerzos aplicados, va a transformarse en monoclínico. Y como el monoclínico expande, la grieta va a poder pararse por la siguiente razón. Si vemos el campo de esfuerzos en la punta de una grieta, aquí tenemos sigma XX, sigma YY, sigma ZZ, sigma XY, el esfuerzo cortante, pero la presión hidrostática se da por, permíteme un segundo, se da por la traza del tensor, y pues la traza del tensor es la suma de todos estos. Grafico aquí la presión hidrostática. Y vemos que enfrente de la grieta hay un campo de esfuerzos positivo muy grande. Pues esto significa que la zona expande y esto ayuda a propagar la grieta. Ahora, si tenemos ahí en la circonia zonas tetraédricas, pues cuando estos sienten este campo, la presión hidrostática positiva, van a expandir. ¿Sí? Y al expandir, se forman laminillas, agujas, lentejuelas, que en su entorno causan una compresión porque el volumen de la fase monoclínica es mayor. Y recordamos que para tener propagación de una grieta necesitamos extensión, no compresión. Pues al introducir compresión cerca de la punta de la grieta se va a parar y para poderla propagar se requiere un esfuerzo significativamente mayor. Y esto se llama circonia con tenacidad incrementada por transformación. Pues los campos de esfuerzos locales en torno de la fase monoclínica contrarrestan el esfuerzo exterior aplicado. Y esto ha hecho que la circonia es una de las cerámicas más tenaces que se tiene, incluso igual de tenaz
que varios aceros muy duros. Pues sí, esta es otra razón. El diagrama de fase se parece y su tenacidad se parece a algunos aceros templados y pues se le dice el acero de las cerámicas. Bueno, no se lo van a creer demasiado porque el precio de este producto por kilogramo es 10.000 veces mayor que el precio del kilo de acero. Pues no es que podemos hacer barcos o trenes cerámicas, ¿no? Pero se ha pensado, ok, pues esto funciona, ¿por qué no utilizar una matriz, un material base que es mucho más barata, como la alúmina, y se le mete circonia tetraédrica? Y en este momento, pues la circonia tetraédrica se va a transformar en monoclínica y va a prevenir la propagación de grietas en el alúmina, ¿sí? Y esto reduce por mucho el precio del producto. Les podemos ver aquí en términos de varios variedades de circonia, pues son datos que tengo de proveedores en la red, ustedes pueden buscar más, o cuando hice esas diapositivas no había ChatGPT, podrían ver cuál es la circonia más tenaz que existe en el mundo y el software te lo va a responder. Sí, porque insisto, pues sí sabe mucho el software, pero no entiende nada de esto, pero si les pides cuál es el más tenaz, pues vemos aquí una circonia con óxido de hafnio, ytria, ceria, alúmina, K1C de 15 megapascales raíz metros. Pero algo que también vemos es que la densidad de la circonia es comparable a la densidad de los metales, no es un material ligero. Se tiene el circalón con 30% de alúmina y se ve que se pierde un poquito en ambas propiedades, pero una reducción de precio considerablemente importante. Y por el otro lado, la idea de utilizar alúmina en vez de circonia, si lo llevamos al extremo con 14% de circonia, lo demás alúmina, vemos que la tenacidad va a valores realmente muy bajas. La dureza se mantiene, la densidad se reduce porque la alúmina es mucho más ligera que la circonia. Y pues el valor más alto que encontré con K1C de 17, dureza de 13, este sí ya tiene una tenacidad que se parece a la que conocemos para los metales más frágiles. Y ahí sí tenemos que tener cuidado. Alguien que estudia cerámicas va a decir, no, la circonia es muy, muy, muy tenaz. Sí, pero comparado con metales, es tan tenaz como los metales más frágiles, pues los metales siguen siendo siempre mucho más tenaces que las cerámicas. Las propiedades de la última marca, desde luego, vienen más que nada del hecho que es nanocristalino. Sí. Pues la temperatura de operación para estos productos es de 1000 a 1500 grados Celsius. Y ahí claramente le ganan los aceros, pues cualquier acero para herramientas para trabajo en caliente va a tener una dureza mucho más baja a estas temperaturas. Y por lo tanto, la circonia puede aplicarse en aquellas ocasiones donde se necesita elevada resistencia a temperaturas elevadas. Pensamos, por ejemplo, en motores de cohetes. El precio es otro rollo, pero si estamos hablando de cohetes, ya no estamos hablando de precios que vamos a pedir en la agencia de automóviles. Estamos hablando de cientos de millones o decenas de billones de dólares, y el hecho que por ahí algunos componentes nos cuestan 20.000
pesos o dólares por kilogramo, a nadie le va a interesar. Lo que les interesa es hacer el cohete más eficiente, más veloz, más grande, y para esto se puede pagar tantito. Es otra clase de cerámicas recientes, se conocían desde cuando yo era niño, pero solamente se han desarrollado comercialmente en el siglo XXI. Son las variantes de nitruro de silicio, nitruro de aluminio y sialón, que es una combinación de los anteriores. Pues el nitruro de silicio tiene, y esta es una constante en todas las cerámicas comerciales, tiene una fase alfa, beta, gamma, trigonal a temperatura baja, hexagonal a temperatura intermedio y cúbico, que solamente se puede obtener a muy elevadas presiones, similar al nitruro de boro cúbico y al diamante sintético. Pero el nitruro de silicio es estable hasta 1850 grados y no tiene interacción con metales líquidos. Pues no se deja mojar. Si tenemos cualquier metal líquido y lo dejamos sobre el nitruro de silicio, pues forma una esferita como el mercurio, no lo va a mojar y no va a reaccionar químicamente con metales líquidos. Y como tal es un material ideal, no para todos, pero para muchos crisoles. Sí, la única vez que nos falló este material es cuando trabajamos con magnesio, porque el nitruro de magnesio es más estable del nitruro de silicio y en vez de tener una aleación cobre-magnesio, teníamos una aleación cobre-silicio. También interesante, pero no era el objetivo. ¿Dónde se va a utilizar? Pues si hablamos de motores de combustión interna, se puede utilizar el nitruro de silicio como recubrimiento en la cámara de precombustión para motores diésel. Se puede utilizar en turbocargadores y para motores de muy elevado desempeño se puede utilizar como recubrimiento de las levas. Y aquí en realidad, pues había dicho que no íbamos a hablar de recubrimientos, pues aquí me estoy desviando del tema, pero pues por sus propiedades térmicos y químicos es un recubrimiento muy interesante en lugares donde hay altas temperaturas y gases o líquidos corrosivos. En términos de alta resistencia, lo vamos a encontrar en valeros. Y más que nada, pues yo sé que ustedes no tienen patinetas de 10,000 pesos ni bicicletas de montaña de 80,000 pesos que fácilmente se pueden conseguir. Hay una tiendita ahí por Pacífico en Coyoacán donde se venden bicicletas de magnesio con valeros y engranes de nitruro de silicio. Pues son 2 a 5 veces más caros que valeros de acero, pero tienen menos pérdidas energéticas y no sufren prácticamente desgaste. Y de ahí tenemos que ver, ok, las pérdidas energéticas en un valero, ¿de dónde vienen? Pues hice el cálculo porque en mi tesis doctoral incluí un pequeño pedacito de valeros y todavía tenía las fórmulas para calcular las pérdidas energéticas en estas. Pues para entender cómo funcionan, bueno, para seleccionar materiales tenemos que entender cómo funcionan las cosas. Si hemos dado el caso del eje de transmisión, hay que buscar sus datos de operación y las fórmulas que gobiernan los fenómenos bajo los cuales pueden fallar los componentes. Pues en términos de estática de valeros tenemos la mecánica de contacto. En términos de cinemática tenemos deslizamiento. En términos de termodinámica vamos a hablar de procesos irreversibles. Vamos a tener fricción convencional entre el valero y su lubricante y vamos a tener fricción interna. Y los valeros
se desgastan por fatiga por debajo de la superficie, seguido por delaminación. Tenemos que hablar de mecánica de fractura, porque el material tiene que tener la tenacidad suficiente para operar bajo cargas cíclicas y por lo tanto, si vamos a generar valeros, incluso engranes cerámicos, necesitamos técnicas de producción que evitan lo más posible los defectos. Y pues está el asunto de economía, pues si el cliente no lo quiere pagar, pues no vas a recuperar la inversión. Y pues hablando de la tiendita ahí en Coyoacán, pues yo el viernes tengo que manejar a Cuernavaca y ahí en camino ves los camionetotas de choferes, los peores que vas a encontrar en el mendigo mundo. Camionetotas gigantescos, todos caminos a Acapulco Diamante, donde tienen su depa y donde tienen que presumir al vecino que su bicicleta es más cara que la del vecino. Y por esto a esta gente no les importa tener que pagar 3, 4 veces el precio para un par de componentitos de su bicicleta, porque comparada con su depa y su camionetota, pues ni les cuenta. Desde luego andan en camionetas que valen más que la primera casa que ustedes van a comprar, a menos que se van a dedicar al narco, pero pues no se les recomiendo. Pues en términos de la estática de valeros, vamos a encontrar que el valero es un sistema hiperestático que solamente se puede analizar tomando en cuenta la deformación de cada balín. Y pues hice un calculito, una figura, en aquel entonces todavía en Excel, donde se calcula un valero con una fuerza de 1 tonelada, con 9 balinos. Aquí se tiene el diámetro del balín, se tiene el radio interno y externo. A ver, 6.6, 77. Aquí hay un errorcito. Sí, pues, pero se tienen los radios y se ve que en cada balín, 5 de los 9 balines están cargados. Pues donde el balín central alcanza esfuerzos hasta 750 megapascales para este ejemplo, y pues los vecinos cargan menos, los vecinos cargan menos, y los 3 balines que no están graficados aquí es porque no cargan en este momento ninguna fuerza. Y de ahí se ve que durante cada rotación los balines van de un estado de alta compresión a un estado de cero esfuerzo. Se puede calcular con la teoría del contacto de Hertz. Si algún día vienen a hacer una tesis sobre tribología dentro de la UDIATEM, conmigo, con el doctor Carlos Figueroa, van a estudiar esto como para la introducción de su tesis. Se encuentra una relación fuerza-desplazamiento que es no lineal, ¿sí? La fuerza es proporcional con el desplazamiento vertical a los 3 medios. Aquí tenemos un módulo, tenemos el radio de la esfera y el área de contacto también se puede calcular. Pues la teoría existe, no la tienen que entender para el examen, pero se puede calcular la deformación y el área de contacto. Algo interesante aquí es cuando vemos un balín individual, cuando se da una sola vuelta, va a alcanzar 2pi veces el radio del balín de distancia recorrida. ¿Sí? Pues con esta rueda llegamos a 2pi rb distancia recorrida. Pero esta distancia recorrida se calcula desde el centro del balín. Y vemos que por la diferencia de radio, las velocidades relativas del balín con respecto a las superficies, esta distancia es mayor, esta distancia es menor, y pues vamos a tener un deslizamiento tanto en la pista interior como en la pista exterior. Pues esta
se alivia mediante el lubricante del balín, pues se puede reducir, pero es un factor de fricción que existe y que va a ser igual, no importa si utilizamos balines cerámicos o de acero templado. Desde luego también los aceros para balines es una ciencia en sí. El maestro de los maestros era el profe Hari Badishia de la Universidad de Cambridge. Toda su vida se lo ha dedicado a balines y componentes similares. Trabajaba con contratos de Rolls-Royce y pues ahí se trata de generar motores, bueno, turbinas de gas más performantes y todo lo que son engranajes y balines ahí, o rodamientos, son muy importantes. Pero siempre vamos a tener un deslizamiento y este deslizamiento induce pérdidas por fricción y es también el que inducirá la fatiga subsuperficial. Pues la fricción convencional no la podemos contrarrestar. ¿Sí? Va a depender del coeficiente de fricción de la cerámica con la pista y no tiene nada que ver ni con el módulo ni con la dureza. Pero hay algo que se llama fricción interna. Un material perfectamente elástico no existe. Un material perfectamente elástico se deforma bajo un proceso reversible. Irreversible nada más es un límite termodinámica que jamás podremos alcanzar. Pues si calculamos el trabajo involucrado en la compresión y descompresión de un balín, sencillamente tenemos que calcular el incremento de trabajo es la fuerza por el desplazamiento y el desplazamiento la tenemos a través de esta fórmula. No es un cálculo que tienen que poder hacer en el examen, tienen que poder explicarle en palabras. ¿Sí? Pero el trabajo se encuentra con base en las fórmulas para la deformación del balín y la integral es muy sencilla. Después de un poco de sustitución, vamos a ver que el trabajo de un ciclo depende de la fuerza aplicada, del módulo modificado, del radio, pero lo importante aquí es que una pequeña fracción de la energía se va a perder por fricción interna. ¿Y cómo tenemos que entender fricción interna? Pues en aceros la pérdida energética, pues la pérdida por fricción interna se da por este factor 2pi entre Q, y esto era la energía por ciclo. En un acero de 1 a 3% de la energía se pierde. En nitruro de silicio, 1 milésima, 5 milésimas se pierde. O las pérdidas energéticas son mucho menores en cerámicas que en metales. Esto tiene que ver con el movimiento de las dislocaciones. Y la Q que tenemos aquí se conoce el tangente del desfasamiento entre deformación y esfuerzo, nos da 1 entre Q. Esto lo vamos a estudiar todavía en el capítulo de polímeros, pues por el momento no se preocupen demasiado, pero lo que vemos es que el porcentaje de la energía perdida, que es el inverso de la Q, es 10 veces menor en cerámicas. Y para sistemas sencillos como bicicletas y patinetas, vamos a tener balines de nitruro de silicio y pistas de acero. ¿Por qué? Pues para empezar, la cerámica es cara, los balines son pequeños y la pista ocupa más volumen. Pero no es la única razón. Como los balines son pequeños, de acuerdo a la distribución de Weibull, conforme menor el tamaño de un sistema, menos grande el riesgo de una fractura a un nivel de esfuerzos bajos. Pero en sistemas más avanzados, más caros desde luego, vamos a tener tanto balines como pistas de nitruro de silicio, en motores, turbinas de gas, en motores de cohetes,
podemos atrevernos a hacer todo cerámica. Y lo que se hace a veces es utilizar para la superficie nitruro de silicio cúbico y para el núcleo nitruro de silicio beta, que es menos duro, pero que tiene mayor tenacidad, un poquito igual a lo que hacemos cuando carburizamos un acero. Pero un problema con el nitruro de silicio es que su coeficiente de expansión térmica es muy bajo. Y por lo tanto, si queremos montar nitruro de silicio en conjunto con acero, pues a elevadas temperaturas vamos a tener problemas en que el acero quiere expandirse donde el nitruro de silicio mantiene su forma y se pueden obtener desajustes entre los dos componentes, pues lo que limita de alguna manera el uso de sistemas donde tanto balines y pistas son de nitruro de silicio. Bueno, el cialón igual se conoce de los años 1970, pero en estos días se está desarrollando y cada mes, cada medio año, aparecen en el mercado nuevos productos. Es una combinación de nitruro de silicio con alúmina y nitruro de aluminio. Y pues en realidad es el mismo material como el anterior, pero aleatoriamente hay presencia de átomos de aluminio y átomos de oxígeno, donde siempre el componente fundamental es el tetraedro de nitruro de silicio. ¿Sí? Donde en las cerámicas convencionales la parte o el componente fundamental era el tetraedro de óxido de silicio. Aquí tenemos nitruro de silicio, que es más resistente que el óxido de silicio. Pues, por lo tanto, los materiales van a ser más densos, van a tener una temperatura de fusión más elevada, pero contrario a los silicatos, no ocurren en la naturaleza, pues han encontrado cialones en algunas magmas que se formaron a alta presión y que se solidificaron rápidamente, pero son de estas cosas excepcionales que si los encuentras puedes publicar tu artículo en la revista Nature. Pero son fáciles de fabricar, pues normalmente se pueden colar en forma verde, se hace una gelificación y el medio de suspensión se polimeriza, después empieza a sinterizar, el polímero se calcina y se queda uno con la pieza de cialón. Y son igual al nitruro de silicio, son inertes a los metales líquidos, no se dejan mojar por metales líquidos, pero además no se oxidan en la atmósfera natural, pues se pueden utilizar mejor a elevadas temperaturas, pero en atmósferas naturales. Como siempre es el caso en cerámicas, son materiales polimórficos, se tiene el cialón alfa, que es triclínico, y se agregan a la composición elementos metálicos. Pues, ¿cuáles son estos elementos? Depende, está todavía bajo desarrollo y la fórmula de estos cialones es como algo para que un químico de verdad se pone histérico, en el sentido que tenemos X metal, silicio 12, bueno, muy bonito, pero menos M menos N, aluminio M más N, oxígeno N y nitrógeno 16 menos N. ¿Qué es esto? Pues no es una fórmula química correcta, pero esto es porque estamos hablando de una solución sólida de otros productos en el nitruro de alúmina. Y conforme le agregas oxígeno, tienes que tener menos nitruro. Conforme cambias N o cambias M, necesitamos ajustar la M. Y pues para tener la estructura triclínica, la M y la N
tienen que tener ciertos valores. Y esto dependerá también de la valencia del metal que se le agrega. Pues es un asunto relativamente complejo. Nuevamente, no tiene sentido memorizar estas fórmulas. Lo que tenemos que saber es que al modificar la cantidad de silicio y aluminio y oxígeno y al agregar metales, podemos modificar las propiedades del material. Y por lo tanto, para obtener la fase beta, se tiene una regla similar donde podemos variar la cantidad de silicio y aluminio. Una vez que sabemos cuál es el valor de silicio y aluminio, tenemos el valor Z y 8 menos Z para oxígeno y nitrógeno. Y se tiene el ortorrómbico, pero el ortorrómbico es una cerámica muy barata, sin dureza y que se puede utilizar para propiedades para aplicaciones donde las propiedades no son tan importantes, las propiedades mecánicas, perdón. Y para dar ejemplos, tenemos aquí varias variedades, no hay que memorizar, pero vemos tenacidades no tan altas. La zirconia claramente le gana al cialón, pero el cialón es mucho más barato que la zirconia. Si pensamos que la zirconia cúbica se vende como joyas en joyerías, pues el cialón, pues no. Durezas típicas de una buena cerámica, comparables con los aceros más duros, densidades moderadas, ¿sí? Más denso que aluminio metálico, pero menos denso que zirconia y por ende todos los demás metales. Y lo que aquí vemos, como son productos muy modernos, el exponente de Weibull generalmente se da en los catálogos de los productores. Pues un exponente de Weibull de 15, recuérdense, aquí tengo la 16 de la zirconia, pues los zircalones están cerca de la zirconia en términos de exponente de Weibull, o es decir, que son cerámicas confiables. El riesgo de que algo falle a bajo nivel de esfuerzos es mucho menor que con un exponente de Weibull más bajo. Perdón, se fue la presentación. Se me fue otra vez, tengo que ir menos rápido. Vamos a compartir. Y creo que esta es la última diapositiva. El alfa-cialón, la elevada tenacidad proviene de la microestructura. Tanto en alfa como beta se logra hacer una estructura de granos que forman laminillas dentro de una matriz relativamente isotrópica. Y cuando una grieta llega a estas laminillas, tiene que reflexionarse, tiene que desviar de su camino ideal y pues el camino de la grieta se hace más grande y esto requiere mayor energía para crear la grieta, se disipa más energía. Y también una grieta quiere correr perpendicular a los esfuerzos aplicados. Cuando la podemos hacer desviar, se reduce la intensidad de esfuerzos y como tal, pues
la grieta se ve frenada. Esto, junto con el desarrollo de productos nanocristalinos, se obtienen materiales cuyas propiedades, si vuelvo a hacer esta tablita de aquí en un par de años, vamos a ver que estas propiedades, cualquier que tenemos aquí, tenacidad, M, van a ver incrementada. Interesante aquí también para este material que es típicamente para valeros, se da el valor de Q a la menos 1, que como vemos es muy baja, pues para indicar que las pérdidas por fricción interna son muy bajas y se generan rueditas que siguen y siguen rodando sin fin. Pues en esta evolución tecnológica se solía preferir el beta-sialón porque tiene mayor tenacidad, pero se utilizan componentes con núcleo beta y superficie alfa, donde alfa da la dureza y beta la tenacidad. Para controlar la microestructura se tiene que controlar temperatura, tiempo y presión durante el sinterizado. Y en el alfa-sialón se pueden variar, pues se pueden explorar mucho más diferentes productos que en beta. Sus propiedades son alta estabilidad térmica, bajo coeficiente de expansión térmica, alta dureza, buena tenacidad, alta resistencia al desgaste y se utiliza más que nada en la industria metalúrgica, para componentes utilizados en soldadura, para todo lo que es el trabajo con metales fundidos y para ruedas que soportan materiales muy calientes. Por ejemplo, cuando un tubo eh, extruido a elevadas temperaturas en caliente, 1200 grados, digamos, se tiene que transportar a través de planta, pues necesitas algo para apoyarlo. Si se dejan, se utilizan rodillos de acero, cada 2-3 semanas se tiene que parar la producción para sustituir estos rodillos. Con rodillos de sialón, como mesa de rodillos, este mantenimiento se reduce con un factor mayor que 10 y por mucho que el sialón es mucho más caro que el acero, pues la frecuencia de mantenimiento baja y como tal se incrementa muy significativamente la productividad de la planta y pues las empresas modernas están dispuestas a pagar para esto. Y también se utiliza en la industria química, en todo lugar donde se tienen altas presiones, altas temperaturas y medios corrosivos. Pues para resumir el capítulo, pues las cerámicas de alta resistencia hay varias, hay los más sencillos, nitruro de boro cúbico, nitruro de silicio, carburo de silicio, alúmina, diamante. Pues ahí tenemos una composición química predeterminada, pero a través de las transformaciones de fases y y adiciones de otros materiales se puede manipular estas transiciones de fases y se pueden realmente optimizar estos productos para generar componentes con propiedades que en metales jamás se pueden alcanzar a un precio que en metales jamás vas a pagar. Existen también los sistemas complejos, como la circonia estabilizada, los sialones, y ahí la variación es mucho más amplia, que permite, se puede variar la composición, se puede jugar con transformaciones de fases y la cantidad de posibilidades que existen en esta área sencillamente todavía no lo podemos estimar. Cuando yo estudiaba de sialones nos hablaba, solamente nos daban el ejemplo de la circonia. Hoy en día vas a la literatura y encuentras miles y miles de años tan solo sobre sialones y su desarrollo, pues es una ciencia que está en pleno desarrollo. Digo, si reviso mis diapositivas de aquí en un par de años,
se van a ver completamente distintos porque voy a encontrar nuevas tablas, nuevos datos y tal vez nuevos hechos curiosos de la aplicación de estos materiales. Y esto fue la última diapositiva del capítulo de cerámicas. No sé si hay preguntas. No, profe, todo bien. Muy bien, pues, ¿qué sigue? Vamos a tomar en la siguiente semana, el martes es libre, el jueves se van a su mismo salón de siempre en la hora de clase y yo mando a alguien con los exámenes. Y de ahí, pues yo regreso el domingo en 8, califico los exámenes y el martes 4 de noviembre, si estoy correcto, tenemos otra vez, bueno, vamos a ver cómo va la situación en la facultad. Ojalá nos dejen entrar, si no seguimos con clases en línea. Vamos a ver cuáles son las noticias. No sé, ¿algún comentario, alguna duda? El examen sería presencial, es que estamos en línea en todas las clases, profesor. Ay, sí, tienes razón. Em, ¿Cómo vamos a hacer esto? Em, Déjenme pensar. No lo voy a decidir ahorita mero, em, pero probablemente lo tenemos que hacer en línea, pero no tengo en este momento idea de cómo organizar esto. Pero les aviso antes bueno, por ahí del martes tienen mi respuesta. Ojalá ya mañana. Profe, es que, bueno, sería como, no sé si usted quiere esperar hasta que regresemos. La verdad no sabemos si ya la Sí, no siguiente sabemos semana cuándo vamos a regresemos. regresar Ajá. y tampoco podemos perder tanto tiempo, pero déjenme filosofiar un poquito de cómo lo voy a hacer. Debo de tener todavía exámenes de cuando estuvimos en pandemia y en esto me puedo apoyar. Ahora les insisto, si es en línea y si se les dé ganas de utilizar inteligencia artificial, van a reprobar porque lo veo al instante. Les puedo poner pequeñas trampitas que la inteligencia artificial se va a dejar llevar por un camino que no tiene nada que ver con el curso. Y yo voy a ver que son cosas que ustedes no pueden saber porque no están en el curso, pues esto sí va a ser una regla básica, no se vayan a autorreprobar utilizando ChatGPT o cosa por el estilo. Sí, en mi curso de materiales 1 del semestre pasado había unos jóvenes que lograron sacar su teléfono, pues sencillamente les corrí de mi clase, les di un 0 y pues pueden presentar el siguiente semestre otra vez, ahora sí estudiando y sin el uso de tonterías artificiales. Y pues van a tener que estudiar, no importa que es en línea o no. Sí, está bien, profe. Muy bien. ¿Otras dudas de otra persona? Pues queda oficialmente una hora de clase, pues aprovechan esto para empezar a estudiar. Aquí para mí ya son las 10, pues yo sí ya voy a cerrar este día de trabajo. Y pues ojalá nos vemos pronto presencialmente, pero el martes seguramente no voy a dar clases. De acuerdo.